Bien, ya hemos cantado, pero ahora vamos a inclinar o doblar nuestras rodillas ante la presencia de Dios para buscarlo en oración. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, amado Dios, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por el regalo de la vida, la oportunidad de dirigirnos a ti, de adorarte en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Señor, te suplicamos al venir a tu presencia, un Dios santo, perdona nuestros pecados y dirige nuestros pensamientos hacia ti. Te rogamos por la presencia de tu Santo Espíritu. Tú has dicho que donde hubiéramos dos o más reunidos en tu nombre, estarías tú. Rogamos por la presencia de tu Santo Espíritu que nos guíes, que nos ilumines en comprender tu palabra, para que de esa manera, oh Dios, podamos estar listos el día que tú regreses. En tu palabra está escrita la promesa de que tú ibas a volver, y al leer los libros de Mateo 24, Lucas 21, entre otros, y ver las circunstancias que estamos viviendo, todo indica que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, regresa nuevamente. Por lo tanto, el título del tema lo hemos titulado Prepárate para el encuentro de tu Dios. Así que, amado Dios, danos tu bendición a los que estamos aquí presentes y también a aquellos hermanos que nos van a ver a través del video. Gracias por darnos la oportunidad de servirte y que todo sea para tu honra y tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. ¿Estamos listos entonces? Y el título del tema nuevamente es Prepárate para el encuentro de tu Dios. Allí en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, leemos: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Es interesante ese versículo. ¿Por qué el pueblo fue destruido? Dice el libro de Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Pero aquí, como resultado de faltarle el conocimiento, entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo es que faltó el conocimiento? ¿Cómo es que faltó el conocimiento? Porque la misma Biblia, en Daniel 12:4, nos está diciendo: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, si el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, tenemos que investigar dónde está la falla. Pero Dios está diciendo que en los últimos días se iba a aumentar la ciencia, iba a haber un mayor conocimiento. Obviamente lo entendemos que la ciencia a través de la tecnología ha aumentado, pero la Biblia está diciendo de la ciencia de comprender las profecías para que su pueblo se pueda preparar. Pero como resultado fue de que el pueblo sería destruido por falta de conocimiento. Entonces la falla no es de Dios, porque la ciencia se iba a aumentar. El problema fue, dice el mismo versículo Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terribles las consecuencias, amado hermano. Fue el pueblo que dice que decidió desechar el conocimiento, es decir, el conocimiento estaba, las Sagradas Escrituras siempre han estado con nosotros, y el resultado ha sido de que Él, nuestro Dios, se olvida de nosotros, nos echa del sacerdocio, porque hemos olvidado, ¿qué dice aquí? La ley de Dios. Entonces, Él se olvida de nosotros, y no solamente eso, se olvida también de nuestros hijos. Así que por eso es que hemos titulado este tema Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Qué preparación debemos de hacer? Porque número uno, estamos asumiendo de que nosotros no vamos a ser desechados, sino que somos el pueblo de Dios, y como somos pueblo de Dios, queremos prepararnos para ir con nuestro Dios al cielo. Pero ¿qué preparación debemos hacer? Y es allí donde nosotros queremos hacer esta presentación. En el libro de Daniel 12:3 nos dice allí el Señor: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Escuche eso:
los entendidos resplandecerán. Y también el libro de Daniel dice que los entendidos iban a comprender los eventos, las cosas que iban a suceder. Ahora, el objetivo es poder ayudar al pueblo. En Romanos 13:11 nos dice el apóstol Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano querido, tú has creído en algún momento que Cristo regresa, que Cristo es nuestro Salvador. Pero ahora Él dice, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y nos hace una advertencia. Es hora ya de prepararnos, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Entonces ahora sí ya entramos al tema. ¿Qué preparación debo de hacer? Nosotros comprendemos que antes de ir a la preparación que debemos hacer, miren estos pensamientos. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Tenéis el celo intenso, la piedad y devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Oiga ese pensamiento, dice que si nosotros comprendéis que vuestra propia salvación, también como el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Amados hermanos, sabemos que Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, viene una tremenda prueba. Entonces la pregunta es, ¿comprendéis? ¿Y estamos haciendo la preparación que necesitamos hacer? Seguimos en otro pensamiento. Llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Oiga, el tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora, debemos de aprovecharlo ¿para qué cosa? Para la prueba que vamos a enfrentar. Sigue diciendo, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, nuevamente el mismo pensamiento, requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Seguimos adelante. Una fe capaz que no desmaye, que sea capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Pero entonces ahora sí vamos a entrar al tema. ¿Qué preparación debemos hacer? Ninguna preparación se puede hacer sin fundarla sobre la palabra del Señor. Nosotros nos acordamos de Mateo 7, 21 en adelante, donde el Señor dice que en aquel día, cuando Él regrese, muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre profetizamos. Y Él dice que no construyeron sobre la roca, que es Cristo Jesús y la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es estudiar las Escrituras, y estos pensamientos nos dicen: los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. ¿Comprende ese pensamiento? ¿Comprende usted por sí mismo las Escrituras? El otro día estaba viajando en misionero allá en el país donde estaba, y me llamó una hermana y me estaba comentando: hermano, fíjese que estuve conversando con unos hermanos de otra denominación y ellos me hicieron una pregunta, y yo, hermano Francisco, lo estoy llamando para que me diga dónde en la Biblia se encuentra eso. Hermano querido, no es el momento de hacer eso. Por eso dice: comprendéis por vosotros mismos el testimonio de las Escrituras. Y este pensamiento es una joya que constantemente me motiva. Dice: solo los que hayan escudriñado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. En otra versión dice:
de los poderosos engaños que el enemigo va a usar para engañarnos a nosotros. Así que, hermano querido, te invito no solamente a leer la Biblia, sino a escudriñar diligentemente y además de eso, aplicarlo a nuestra vida. Seguimos. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. Eso lo puede encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 324. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. Muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. ¿Se da cuenta, hermanos? La primera preparación que debemos hacer, primero caer a los pies de Cristo Jesús, pedirle que perdone nuestros pecados, que nos dé su Santo Espíritu y escudriñar por nosotros mismos las Sagradas Escrituras. Una vez que estamos escudriñando las Sagradas Escrituras, otra preparación que debemos de hacer, hermanos, es conocer el libro de Daniel. El Señor desea que su pueblo en estos momentos estemos estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. En el libro de Daniel también tenemos que seguir estudiando las profecías que nos abarcan, la profecía más larga de la historia de la Biblia, 2300 días. Así que todo eso está en el libro de Daniel. Tenemos que, tú, amado hermano, dominas esa profecía, no tanto para enseñarla a otros, pero para que tú estés convencido y arraigado de que Dios está en control de los tiempos. También el Señor nos ha dicho que debemos de estudiar el libro de Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, pero en el mismo versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios dio a su pueblo de las cosas que van a acontecer. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es clave en nuestra preparación para saber los eventos que están por venir. También, hermanos queridos, en la preparación que nosotros debemos de hacer está el santuario, tanto el terrenal como el celestial. En el libro de Éxodo 25:8, Dios le dice a Moisés que le hicieran un santuario. En ese santuario nosotros podemos ver el plan de la salvación. Y eso es fundamental para que nosotros no seamos llevados de ningún viento de doctrina. También, así como el santuario terrenal, el santuario celestial. Porque, hermano querido, ¿dónde está Jesús en estos momentos? ¿Sabes dónde está Jesús? Y si sabes dónde está, ¿qué está haciendo? Y qué Él desea que nosotros hagamos también. Entonces, en la preparación que debemos de hacer está el santuario terrenal, el santuario celestial. De paso, vamos a tener temas. Tenemos seminarios de Daniel, seminarios de Apocalipsis, para que usted vaya viendo en la historia dónde estamos. Y también nuestro hermano Gustavo nos va a ayudar con temas sobre el santuario y sobre otros temas que vamos a ir preparando con el objetivo de preparar a un pueblo para encontrarse con nuestro Dios. Nos dimos cuenta que allí en el santuario terrenal Dios le dijo a Moisés que le hiciera dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, están las dos tablas de la ley. Quiere decir entonces que la ley, como dice el libro de Apocalipsis 11:18, y fue abierto el santuario en el cielo y se vio el arca del pacto. Y en el arca del pacto, ¿qué hay? Está la ley de Dios. Quiere decir entonces que la ley no ha sido abolida, como muchos dicen. Entonces, hermanos queridos, por eso es que Jesús le va a decir a muchos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque nosotros debemos de investigar por nosotros mismos la ley de Dios. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios y es su carácter también. Por lo tanto, debemos de estudiar por nosotros mismos los 10 mandamientos. ¿Sabe usted dónde están? De paso, le puedo decir que lo busque en su Biblia, en Éxodo
20 del 3 en adelante. Entonces, si la ley de Dios está vigente, entonces ahora también tenemos que saber que hay un día de adoración, el cual es el día del Señor. Y según los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, en el versículo 8 al 11, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, el sábado es muy importante en la preparación para encontrarnos con nuestro Dios. Y eso nos lleva ahora al mensaje de los 3 ángeles, a Apocalipsis 14, del 6 en adelante, donde dice: teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Donde encontramos nosotros un mandamiento que nos diga quién es el Creador. Es el cuarto mandamiento, la señal, como dice Ezequiel 20:12, entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, en la preparación que debemos de hacer también es el mensaje de los 3 ángeles. Y el Señor ha dicho: se me ha revelado que hay entre nuestros hermanos una gran falta de conocimiento con respecto al surgimiento y progreso del mensaje de los 3 ángeles. Hermano querido, ¿sabe usted por qué el mensaje de los 3 ángeles? Y el mensaje de los 3 ángeles es una solemne advertencia que Dios hace de que evitemos a Babilonia. También vamos a explicar más adelante qué es Babilonia y por qué Dios dice que debemos de salir de ahí. Por lo tanto, el mensaje de los 3 ángeles, nosotros dominarlo, está en Apocalipsis 14, del 6 al en adelante. También en la preparación que nosotros debemos de hacer saber historia universal o historia mundial. ¿Por qué? Porque es que la historia, Dios da la profecía y la historia nos va indicando el camino donde es que vamos en la historia, en la profecía. Por lo tanto, además de lo que ya hemos dicho, también es muy importante que tengamos al menos un conocimiento de la historia mundial. También necesitamos un conocimiento de la historia de este país, de esta gran nación de los Estados Unidos. Nosotros celebramos, o se celebra en este país, el Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias, ¿por qué? ¿Quiénes fueron los que dieron gracias? ¿Y por qué dieron gracias? Entonces, sabemos que decimos que venían huyendo ¿de qué? Por lo tanto, nosotros necesitamos prepararnos también. En la preparación, saber por qué esta nación y cuál ha sido el proceso en el cual hemos estado viviendo. Muy importante para que sepamos dónde estamos viviendo actualmente. También debemos de saber la historia del cristianismo. En la historia del cristianismo, usted puede saber por qué usted cree lo que cree, por qué usted cree en Dios y en cuál Dios cree usted, porque la Biblia dice que hay muchos dioses. Pero entonces, cuando usted lee la Sagrada Escritura, la Biblia, usted puede ver el paso del cristianismo, cómo ha llegado hasta nuestros días. Y entonces usted puede saber si usted es del pueblo de Dios o no. Entonces también nosotros debemos de saber la historia del pueblo de Israel. Dice que solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos días. ¿Se dan cuenta? Durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados. En aquello que precisamente en que fueron débiles y fracasaron, el moderno Israel de Dios. ¿Quién es el moderno Israel de Dios? Vamos a ver. Los representantes del cielo, que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe, escuche esto, a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de la recompensa finales. Entonces, ¿qué debemos de estudiar en la preparación? La historia de Israel. Y tú y yo, hermanos, somos ahora llamados los representantes del cielo con un propósito: terminar la obra confiada a los hombres. Eso es lo que estamos nosotros llamados a predicar y a terminar esta obra y acelerar la venida de Cristo Jesús. Entre la preparación que debemos hacer también, ¿qué cosas más tenemos que prepararnos?
tenemos los estatutos que Dios nos dio. Por ejemplo, en el libro de Nehemías 9, 12 al 14 leemos: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste justos juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces recordemos, nosotros tenemos que aprender de las lecciones del pueblo de Israel. La gente dice que solamente los mandamientos, pero aquí dice en Nehemías 12, 14, del 9, 12 al 14, en versículo 13 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos y estatutos y la ley. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que el enemigo de las almas solamente se ha enfocado ahora con el último plan de ataque en la santa ley de Dios. Pero Dios no solamente nos dio la ley. Como pueblo santo de Dios debemos de saber cuáles son los estatutos, cuáles son las leyes verdaderas de mi cuerpo, etc. En Deuteronomio 4:5 nos dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí está hablando Moisés, está dando las indicaciones al pueblo, y en el versículo 6 nos dice: guardadlos pues. ¿Qué cosa van a guardar? Bueno, los estatutos, decretos, mandamientos, enseñanzas y ordenanzas. Y escucha el resultado: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ese es el resultado de obedecer los estatutos y decretos. Este pensamiento nos dice: no debemos tener una religión basada en los sentimientos y que no está arraigada en la verdad. Sí, entendemos que Dios es amor, pero no nos quedemos ahí, hermanos, porque ese Dios de amor, Él está deseando venir a buscarnos a nosotros, pero no puede venirnos a buscar porque todavía nuestros cuerpos están enfermos y tenemos muchos problemas y necesitamos prepararnos. Entonces dice: no debemos tener una religión basada en los sentimientos, que no está arraigada en la verdad. Hay que instruir a la gente sólidamente en lo que concierne a las razones que respaldan nuestra fe. Hay que educarla en forma mucho más amplia de lo que ha sido con respecto de la doctrina de la Biblia, y especialmente en lo que atañe a las lecciones prácticas que Jesús dio a sus discípulos. ¿Se da cuenta? Por eso en la Escritura es lo que nosotros necesitamos para enseñar, para instruir, para corregir al pueblo. Vamos a seguir en la preparación. Nos dice el Señor: en lugar de tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios, abriendo la Escritura texto por texto e investigando para encontrar las poderosas evidencias que sostienen las doctrinas fundamentales que nos han llevado hasta donde estamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Ahora, ¿quién es el que va a preparar al pueblo? En el libro de Efesios, capítulo 4, 11 y 12, nos dice, el versículo 10 viene hablando del Señor Jesús, y luego empieza el 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar, escuche bien, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ese es el objetivo de nuestra congregación, de enseñar, de instruir. En la preparación también que debemos de hacer, debemos saber la historia de nuestra denominación, de nuestros pioneros, para ver si ellos están viviendo de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
No sea que le pase, como me pasó a mí, que vengo de la iglesia popular, que por tradición venía guardando cosas, hasta que llegué a estudiar la Escritura por mí mismo, me di cuenta que tenía que obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos, tú hermano querido, debes de saber la historia de nuestro pueblo. También debes de saber, porque se está atacando mucho, una persona de la deidad del Espíritu Santo. Y la Biblia misma está llena de los escritos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo jamás ha sido dado para contradecir lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, en la preparación usted debe saber que el Espíritu Santo está caminando contigo. También, si hay profetas en estos últimos días. Porque la Biblia dice que hay falsos profetas. Y si hay falsos, entonces también tiene que haber verdaderos. ¿Dónde están? ¿Y cómo sabemos? Porque hay muchos allá. Inclusive yo estaba en Kendall una vez visitando unas familias y me encontré una pareja de hombres. Entonces el hombre me dice: toma, te voy a dar mi tarjeta, yo soy profeta. Imagínense, ahora andan con tarjeta también. Es increíble. Vamos a hacer la prueba que está en la Escritura, que Dios mismo dice: no creáis a todo espíritu que anda por ahí, sino probarlo con las Escrituras. Entonces, para que usted esté convencido y arraigado en la verdad. También nosotros necesitamos, en la preparación que debemos hacer, saber sobre el estado de los muertos. El estado de los muertos es muy importante, porque uno de los engaños del enemigo en estos últimos días es la inmortalidad del alma. Y la tierra va a estar llena de espíritus inmundos que andan seduciendo a las personas para llevarlos a la desobediencia a Dios. Esa preparación también debemos de hacerla. Dice: entre las revelaciones que he recibido se destaca, no te preste mucha atención a esto, se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Oiga, el Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. ¿Qué desea el Señor? ¿Crees tú en la verdad? Entonces que tú tengas un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad y no te dejes engañar por los espíritus del maligno. Volviendo un poquito a los estatutos, como ejemplo, porque el pueblo de Israel fracasó porque no guardó los estatutos. Vamos a tomar uno de los estatutos en la preparación que debemos de hacer. Por ejemplo, la fisiología. Nosotros debemos de tener conocimiento de cómo funciona la maquinaria más maravillosa del universo. ¿Cómo funciona este cuerpo? Porque la Sagrada Escritura dice en Corintios, Pablo dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, hermano querido, Dios le dio los estatutos para que conociéramos las leyes que gobiernan nuestro ser. Y eso también, en la preparación que debemos de hacer, debemos de saber fisiología y, muy importante, enseñarle al niño, para que el niño desde muy temprano en su edad vaya conociendo su organismo y pueda ser más obediente al Señor Jesús. En la fisiología tenemos nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal, donde nosotros nos comunicamos, donde está el asiento de la espiritualidad. El enemigo de las almas sabe que al llegar al estómago afecta nuestra espiritualidad. Por eso es muy importante conocer fisiología. Nos dice el Señor: no nos hayamos empeñados en combates ficticios. Libramos un combate del que dependen resultados eternos. Tenemos que habernoslas con enemigos invisibles. Ángeles malignos luchan por dominar a todo ser humano. ¿Escuchó eso? Ángeles malignos luchan por vencer a cada ser humano. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Eso lo saben muy bien, pero nosotros no lo sabemos porque no nos han enseñado. Entonces, hermano querido, yo en estos momentos, y cada uno de nosotros, en la crisis que viene, necesitamos tener una mente clara. Se nos está cerrando el campo de equivocarnos. Por eso necesitamos consagrarnos totalmente a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidando nuestras facultades mentales, las avenidas del alma.
Sigue diciendo el Señor, al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el error y nos inhabilitamos para resistir al mal. Esto aumenta el peligro del fracaso y la derrota. Se da cuenta entonces que es muy importante conocer nuestro organismo, las 8 leyes de la salud, porque si no, entonces corremos el riesgo de aumentar la derrota, el peligro de la derrota. El Señor nos dice que la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Otra vez, el Señor siempre es constante: eduquen al pueblo, instruye al niño en su camino, eduquen al pueblo. ¿Por qué? Por el conflicto que tenemos. Y el libro de Romanos, Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí también Pablo nos está hablando que debemos de presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Ahora, una vez que yo conozco la fisiología, tengo una mente clara, entonces ahora yo, dentro de la preparación que debo de hacer, soy dueño de mi voluntad. No soy un esclavo de Satanás. Y por lo tanto decido a quién le quiero entregar mi voluntad. Por eso la historia de los jóvenes hebreos, cuando les preparan una mesa ahí para comer, y Daniel y los jóvenes dicen, dueños de su voluntad, dijo, se lo pusieron en su corazón, no contaminarse. ¿Qué es lo que se iban a contaminar? El discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, en la preparación yo debo ser dueño de mi voluntad. Y una vez que yo soy dueño de mi voluntad, y sabiendo la fisiología, ahora yo tengo algo muy importante. Y de ahí fue donde empezó el conflicto. Recupero el dominio propio. El dominio propio. Ahora, fíjense cómo está el dominio propio tan ligado en la salvación, que el mismo Pablo dice de que, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¡Wow! Entonces, hermano, en la preparación que venimos haciendo es que nosotros seamos dueños de nuestra voluntad y tener dominio propio para decirle, como dijeron los jóvenes cuando iban a ser lanzados al horno de fuego, sepas tú, oh rey, que el Dios al que servimos nos puede librar, y si no nos libra igual, no te adoraremos, porque nuestro corazón adora a Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Alabado sea nuestro Dios. También Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 7 en adelante, 7 y 8, no debáis a nadie nada, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero una de las preparaciones que debemos de hacer es, no le deba nada a nadie. Si estamos teniendo, esto está ligado con el dominio propio. Muchos de nosotros somos compradores impulsivos. Y no, hermano, no puedo yo meterme ahora mismo en deudas, porque la situación está muy delicada, y entonces nosotros debemos, como testimonio nuestro, no deberle nada a nadie. Al que dinero, pues pague el dinero que le debe. Es más, la Escritura dice en Deuteronomio 28 que si yo le soy fiel a Dios, en vez de yo prestar dinero, ellos me van a venir a prestar a mí. Entonces Pablo está diciendo aquí, en la preparación, hermano, no le deba nada a nadie, porque entonces si le toca irse de misionero, no tiene que estarse preocupando, uy, tengo que pagar la renta, tengo que pagar aquello. Entonces eso también es muy importante en la preparación que debemos hacer, y que está ligada con el dominio propio, que está ligada con la voluntad. Otra preparación que debemos de hacer, y esta es muy importante, bueno, todas son importantes, pero esta es, vamos a decirlo, muy sutil, y es
la música que debemos escuchar. Saben ustedes que la música es muy poderosa y el enemigo lo sabe. Por lo tanto, hermanos queridos, no todo lo que está diciendo a Jesús en los líricos, eso está llevándote a Cristo Jesús. No. El Señor es un Dios santo. Y la música que debemos tocar aquí en el templo, dice el Señor que debe prepararnos, escuche bien, debe preparar nuestro espíritu, nuestra mente, porque en esos momentos nos estamos preparando para tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces el enemigo lo sabe, por eso introduce música que altera los sentidos, que altera el ritmo cardíaco, y entonces los niños se inquietan, y entonces en medio de la adoración hay una irreverencia total. Por lo tanto, nosotros debemos de saber qué música, en la preparación que debemos de hacer, qué música le agrada a Dios. Una vez más, el mismo Señor nos dice, la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Hermano querido, te invito a que en la Escritura tú veas los principios. Tenemos series también que si usted desea nos puede llamar, nos puede escribir, y nosotros con mucho gusto le vamos a mandar toda esta serie, porque lo único que queremos es preparar a un pueblo para el encuentro de tu Dios. En el libro de Ezequiel 44:23, Dios dice, y enseñarán, hablando de los sacerdotes, hablando de los ancianos de la iglesia, de los pastores, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Se dan cuenta? Así que el mismo Señor Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, la música es muy importante en la adoración. Una vez que ya tú te has consagrado al Señor, te has arrepentido de tus pecados, lo aceptan como tu Salvador personal, entonces le pides al Señor que te dé su Santo Espíritu, empiezas a escudriñar las Escrituras, empiezas a escuchar, ver las profecías, ver la historia, tanto secular, la mundial, como la del cristianismo, la de nuestro remanente, cómo hemos llegado hasta nuestros días y qué eventos son los que vienen. Entonces también te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te das cuenta ahora que tienes que la música, debe ser selectivo en la música que estás escuchando. Luego también te das cuenta de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él quiere morar contigo, que Él quiere que tú tomes control de la voluntad para no ser esclavo del enemigo, tengas dominio propio. Y una vez que tú te cuidas tu cuerpo, sabes los principios, ahora tú puedes trabajar como médico misionero. Esa es la obra que Cristo Jesús anduvo haciendo en la tierra, y Él nos dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, también vosotros hagáis. Entonces lo que va a haber en la tierra, hermanos, van a ser discípulos que van a trabajar exactamente como Cristo Jesús andaba. Él andaba de casa en casa, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y enseñando las verdades del Evangelio del Reino de Dios. Entonces todo esto es un proceso, hermano, hasta llegar a médico misionero. Una vez que eres médico misionero, tienes que hacer un puesto de avanzada. O, ¿qué cosa es un puesto de avanzada? Es un lugar retirado en el campo, donde tú vas a hacer provisión, no te vas huyendo, simplemente vas a una preparación más de cerca con la venida del Señor. ¿Y cuál es la preparación que debemos de hacer? En esos lugares remotos, en los puestos de avanzada, se construye un pequeño templo donde se adora a nuestro Dios. Se construye también un sanatorio donde vamos a tratar a los enfermos, y Dios es el que los va a sanar a través de los 8 remedios naturales. También vamos a construir una pequeña escuelita donde en la mañana a las personas pobres de la comarca rural de allí puedan ir a recibir las enseñanzas, y en la tarde se convierte en una escuela de capacitación laica para entrenar discípulos, jóvenes o hermanos que quieran entregarse y aprender estos principios. Entonces, la obra médico misionera, trabajar desde el puesto de avanzada como un centro de capacitación, y de allí bajar a las ciudades, predicar el mensaje y regresar a los puestos de avanzada. De ahí el Señor nos va a bendecir con lo que produce la tierra. Así que todo esto, hermano, es la preparación que debemos hacer para encontrarnos con nuestro Dios. Ahora seguimos adelante en la preparación con la familia.
¿Estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos en puerta? Sigue diciendo, ¿estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? Hechos de los Apóstoles, página 164. Hermano querido, no solo prepararme yo, prepararme a mis hijos también. Y finalmente, en la preparación que llegamos a tener un carácter como el de Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos va a llevar al cielo. Lo único que nos vamos a llevar de este mundo es el carácter. Y no cualquier carácter, el carácter de Cristo Jesús. En Romanos 13, 12 y 13 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, hermano querido. Hay mucho conflicto entre nosotros a veces, hermano. Me pregunto, ¿cómo iremos a hacer para ir al cielo? Pues la respuesta es clara, sencilla. Si hay un sentimiento de eso en mi corazón, ¿te crees que voy al cielo? No voy al cielo. No voy al cielo, hermano. Ahora, desechemos las obras de las tinieblas. Dice que andemos honestamente. Sea sincero, hermano, sea recto. Lo que el mundo más necesita son hombres íntegros, honestos, sinceros, aunque vaya en contra mía. Eso es lo que está necesitando el mundo. O como dice el libro de Educación, página 54, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. Hombres que sean íntegros en lo íntimo de su ser, no tengan miedo de llamar al pecado por su nombre. Esos son los hombres que Dios está buscando, y con la ayuda de Dios me gustaría ser uno de ellos. Pero la clave, ¿cuál está? Desechar las obras de las tinieblas, hermano. Ya no andar en glotonería, ya no andar en borracheras, en lujuria, en lascivia, en pleitos, en envidia, en iras. No, no podemos. Eso es lo contrario del carácter de Jesús. Dice el Señor en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿A quién le toca, hermano? Que estamos orando, Señor, cámbiame. Sí, el Señor nos va a dar todas las herramientas que necesitamos y nos va a llevar a situaciones donde me va a enseñar lo horrible de mi carácter. Pero me toca a mí limpiar mi carácter. Me toca a mí remediar mi carácter. Sigue diciendo, nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. Esto no es así. Es decir, no, tranquilo, yo sé que ya tengo este defecto, después lo voy a dejar. Dice el Señor, esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. En la preparación que debemos hacer, hermano querido, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y con la ayuda de Dios, Él nos va a dar la victoria. Sigue diciendo la cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 224, podéis arrepentiros del mal que habéis hecho y encaminar vuestros pies por senderos rectos, pero el amonamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os hará difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que hayáis formado, Satanás os asaltará repetidas veces. Esos malos hábitos, hermanos, tenemos que cambiarlos. Solamente el carácter de Jesús es el que va a entrar al cielo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque la batalla es, entre más cerca vamos, más recia viene. Y la cita maravillosa, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como somos. Eso es lo que está esperando. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque necesita que en su pueblo se refleje el carácter de Cristo Jesús. La verdad es de Dios y el engaño en sus miles de formas proviene de Satanás.
Y quien quiera que se desvíe de la línea recta de la verdad, se entrega al poder del maligno. Los que han aprendido de Cristo seguirán el consejo del apóstol: no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Tanto en sus palabras como en su vida, serán sencillos, sinceros y veraces, porque se están preparando para alternar con los santos en cuyas bocas no ha sido hallado engaño. Solo las ovejitas van a seguir al Señor Jesús donde quiera que va. Nos toca, amado hermano. Por eso el título es prepárate para el encuentro de tu Dios. Aquí, como dijo el Señor Jesús, que esté libre de pecado, que es la primera piedra, aquí ninguno. Lo único que queremos presentar es, hermano, las situaciones que estamos, para que nos arrepintamos, nos humillemos y nos preparemos para el encuentro de nuestro Dios. Vamos a hacer salvo por gracia, por misericordia, pero Él quiere también que nosotros luchemos por nosotros mismos y reflejemos el carácter de Jesús, prediquemos el Evangelio, le digamos a otros que están sufriendo, usemos los métodos de Cristo, los 8 remedios naturales, porque la honra y la gloria siempre para nuestro Dios. Y luego cuando Él venga nos llevará, nos introducirá en la santa ciudad, y allí entraremos con la ayuda de Dios, nuestras esposas, nuestros hijos. Alabado sea nuestro Dios. Y un consejo: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esta cita está tomada de un librito que es maravilloso. Si tú lo quieres, nos puedes llamar y nosotros con mucho gusto te lo enviamos por correo. Así que nos llamas o nos escribes. Conságrate a Dios todas las mañanas. Recuerda, amado hermano, Cristo Jesús viene pronto. Que el Señor nos ayude. Y cuando Él pueda regresar, cuando Él regrese, podamos decirle a nuestro Dios: le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor te bendiga. Ahora vamos a concluir con una palabra de oración. Y hermano querido, medita en tu corazón, ahí donde estás también en el video. Pídele a Dios en oración y Él nos va a ayudar. Él nos ama de tal manera que ha hecho todo para llevarnos al cielo. Así que, amado hermano, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor que has dado a tu propio Hijo para perdón de nuestros pecados. Y ahora, Dios del cielo, que al estudiar las profecías, la historia, los eventos que están sucediendo, indican que Cristo viene pronto. Pero no es para asustarnos, más bien tú dijiste que nos alegremos porque finalmente vamos a pasar esta noche de horror, de pecado, y nos iremos para vivir eternamente contigo, Señor, con los redimidos por la eternidad. Señor, te suplicamos en estos momentos por cada uno de los hermanos, que nos perdones en todo lo que te hemos ofendido, y también quiero aprovechar para orar por nuestros hijos donde quiera que estén. Señor, no retires de ellos tus misericordias. Reprende los espíritus del maligno que batallan contra nosotros para destruirnos, y danos tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a prepararnos, y ahora que seguimos nuestro camino, te suplicamos tu presencia y tu compañía. Danos tu bendición, y cuando vengas, llévanos contigo, porque te lo pedimos humildemente, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.